En esta videoclase veremos los elementos básicos que componen la alteridad en su relación con la educación. Es muy importante este tema porque nos permite comprender que la educación trasciende y debe tener en cuenta a ese otro que no es invisible, no puede ser invisible, sino que me implica estar en una relación de reconocimiento de su pluralidad, de su diversidad. Vamos a iniciar entonces desarrollando el tema de educación y alteridad, del cual va a estar muy transversalizado en todo el desarrollo del curso. En primer lugar, observemos esta imagen de René Magritte. Es una imagen sugestiva de esto de ser humano que enseguida vamos a ir desarrollando. Fernando Savater, en su texto El valor de educar, le escribe una carta a la maestra en donde le hace 3 preguntas bastante profundas que las voy a leer para que las vamos pensando. Las preguntas que hace son: ¿debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V, porque cada pájaro, al batir sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de vuelo, comparado a que cada pájaro lo hiciera solo. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se incorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante, para mantener la velocidad. Cuando un ganso enferma o cae herido, 2 de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Al terminar de leer El vuelo de los gansos, vale la pena que pensemos en aspectos como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo y cómo los animales son ejemplo muchas veces para los humanos en estos aspectos. Frente a estas columnas que vemos en pantalla, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas columnas hay? Algunos podrán decir 3, otros podrán decir 2, otros podrán decir 5, hay quienes dicen 1. La respuesta no es para determinar quién tiene la razón, sino porque ante una misma imagen vemos realidades diferentes. Aquí entonces empezamos con un gran interrogante. La mirada del otro es lo que vamos a empezar entonces a trabajar. Generalmente el gato es quien está fuera de la pecera y el pez es quien está dentro. En esta imagen, las imágenes están invertidas, los roles están invertidos, porque cuando el pez está dentro de la pecera, el gato fácilmente con sus garras lo coge y se lo come. Ahora la mirada del otro me pone en otro lugar. Carlos Escliar y Jorge La Rosa, en su texto Educación y Alteridad, plantean en este párrafo preguntas y asuntos muy importantes. En primer lugar, ellos mencionan que la educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. Y es esto lo que es en primer lugar y por encima de cualquier otra cosa. Es esto lo que la hace ser, lo que le da la posibilidad de ser. Y sin embargo, estamos frente a unos sistemas de dominación y a unas instituciones que se dicen educativas en las que ese encuentro se piensa como predeterminado. Son espacios educativos que han decidido quién es el otro, ya eso está decidido de antemano, o más aún quiénes son y tienen que ser, quiénes se encuentran, qué tiene que ocurrir y qué hay que esperar de ese encuentro y qué hay que conseguir del otro. Entonces el otro es alguien al que hay que moldear porque ya esperamos algo
O sea, ya sabemos quién es, quién viene y si no llega tal cual, hay que moldearlo. Observemos en la imagen este gato, está perdido, encuentra a la niña y dice, hasta que no te encuentro, no me encuentro. Es una situación paradójica que nos pasa también a los seres humanos, en las que nuestro propio reconocimiento y nuestra propia existencia se da es en la relación con el otro. Frente a esta imagen también les voy a hacer una pregunta. ¿Qué veo en esta imagen? Algunos podrán plantear un pato, otros podrán decir un conejo, quizá otros ven otros elementos, igual que en el caso anterior, porque ante una misma imagen vemos diferentes cosas. Esta es una inquietud que surge justamente para pensar en la diferencia. Por lo tanto, la mirada del otro es el tema que tenemos que desarrollar. Podemos basarla en dos elementos, como argumento de experiencia o como argumento de autoridad. Yo puedo mirar al otro pensando que el otro merece tener una manera de verlo desde mi propia experiencia con el otro, en donde yo pretendo vivir una experiencia inédita con el otro, no condicionada, no prevenida, sino única a partir de esa experiencia que tengo de la relación con el otro. Con relación al argumento de autoridad, Desventan Todorov, en su texto La conquista de América, el problema del otro, nos plantea que Colón, cuando llega a América, no interrogó su verdad, porque él ya la poseía y él sentía que esa era su única verdad. ¿Qué fue lo que vino a hacer aquí? A constatarla. Por lo tanto, es una autoridad que no trasciende al otro, que no le interesa conocer al otro, y por lo tanto, situaciones como las que vivió Colón con los indígenas le permitió entender que cuando los indígenas le planteaban algo que no era de su agrado, más bien ponían entredicho la calidad de sus informadores. Entonces, esta mirada del otro también pasa por la conceptualización frente a esto que considero igual o a aquello que considero diferente. Ambas tienen una doble cara. La igualdad está bien en un sentido de los derechos. Todos tenemos iguales derechos: salud, educación, vivienda, vida digna, integridad, pero no la igualdad en un sentido de considerarnos idénticos. Y en esa medida pienso que mis propios valores deben ser los que tengan los demás. Ahí viene entonces el doble sentido de igualdad. Y con respecto a la diferencia, está muy bien en el sentido de la pluralidad, de la heterogeneidad de la que somos como humanos, pero no en el sentido de una diferencia que me ponga en condición o de superioridad o de inferioridad con el otro. Estos aspectos entonces me ponen frente a una negación del otro como humano, cuando veo la igualdad como un asunto de idéntico a mí, o cuando veo la diferencia de superior o inferioridad, pero en el caso contrario sería una experiencia de alteridad. Cuando niego entonces a ese otro como humano, estoy viviendo situaciones de etnocentrismo y egocentrismo. Etnocentrismo, donde creo que mi cultura es la más importante y es superior a la otra, y egocentrismo, donde lo mío, mis valores y mis modos de estar en el mundo son mejores y superiores a los de los demás. El Ubuntu es entonces una filosofía africana que viene mucho a esta idea que estamos trabajando de alteridad, porque tiene su planteamiento inicial en yo soy porque nosotros somos. Una persona se hace humana a través de las otras personas. Y un cuestionamiento que se hace el Ubuntu ante hechos como la competitividad, gane uno y los otros pierdan, es de qué manera uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes. Es una filosofía que invita entonces al compartir, al cooperar y a la solidaridad. Aquí entonces de fondo hay tres ejes de la problemática de la alteridad que debemos trabajar. Uno es el plano axiológico, que tiene que ver con los valores. ¿Qué juicio de valor establezco con el otro
lo considero bueno, malo, lo quiero, no lo quiero, me gusta, no me gusta, y qué tanto permiso me doy para realmente acercarme, o de entrada ya tengo el juicio de valor predefinido. El otro es el plano proxémico, que tiene que ver con las distancias que establezco, y esas distancias me permiten una acción de alejamiento o de acercamiento con los otros. Adopto sus hábitos, le impongo mis costumbres, me identifico con él, o hay una neutralidad o una indiferencia frente al otro. Este plano proxémico varía mucho de cultura a cultura y también de entre los diferentes roles que ejercen las personas en las culturas. Y el otro plano es el plano epistémico, en el que yo me cuestiono qué tanto conozco o ignoro la identidad del otro y qué tanto permiso me doy para conocerlos. Estos planteamientos entonces se realizan en su texto Testan Todorov al trabajar la conquista de América, el problema del otro. Por lo tanto, ustedes estarán preguntando qué es eso entonces de la alteridad, y ya podríamos decir que alteridad viene del latín alter, que significa el otro, y es el principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro, y no dando por supuesto que la de uno es la única posible. Por eso yo me conozco y llego a ser yo mismo al manifestarme por el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. El sujeto siempre es el producto de su interacción con los otros. Por lo tanto, esta frase nos resume mucho de los planteamientos anteriores. Cuanto menos alteridad existe en las relaciones personales y sociales, más conflictos suceden. Jacques Delors trabaja 4 pilares de la educación: el conocer, el hacer, y este otro es aprender a ser. El aprender a ser es un pilar fundamental de la educación porque nos lleva a pensar en el autodesarrollo, la espiritualidad, el pensamiento autónomo y crítico, la responsabilidad, la libertad y la justicia. Esto pasa entonces por asuntos de tipo ético, mi libertad, mi responsabilidad, pero también frente a asuntos políticos, esa relación que establecemos con los otros. El desarrollo del ser humano es entonces un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí y se abre después a las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es ante todo un viaje interior. Y en el aprender a vivir con los demás, también nos plantea Jacques Delors este reto que es un gran reto para la educación contemporánea, porque predomina ese potencial de autodestrucción de la humanidad, el conflicto, la violencia, un espíritu competitivo. Y hace 2 preguntas. ¿Qué tienen que ver con esto los medios de comunicación y qué hace la escuela? Hay salidas importantes. Por un lado, el descubrir al otro y poder generar proyectos comunes. Edgar Morin, en su texto de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, nos plantea la necesidad de que la educación se enseñe la comprensión. Y para eso nos habla de la importancia de descubrir los síntomas y las causas que hay detrás de los racismos, las xenofobias y los desprecios, para poder encontrar unas bases más seguras para la educación por la paz. Dice, necesitamos civilizar nuestras teorías. Habla de una nueva generación de teorías más abiertas, más racionales, más críticas, más reflexivas y autocríticas, aptas para autorreformarnos. Al respecto, es importante mirar también a autores latinoamericanos que han venido trabajando esto, como Paul Freire, entre otros. La educación centrada en la condición humana es el reconocimiento de la humanidad común y al mismo tiempo de esa diversidad cultural. Entonces, tenemos elementos en común, pero también tenemos elementos diversos. Comunidad y pluralidad. Edgar Morin entonces termina diciéndonos: la situación sobre nuestra tierra es paradójica. Las interdependencias se han multiplicado. La conciencia de ser solidarios con su vida y con su muerte liga desde ahora a los humanos. La comunicación triunfa. El planeta está atravesado por redes,
faxes, teléfonos, celulares, módems, internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo general. La escuela podría ser, por tanto, práctica y teóricamente un laboratorio de vida democrática. Estas entonces las referencias bibliográficas, cibergráficas que ustedes pueden entonces consultar para profundizar más sobre el tema. Varias de estas fueron aludidas en la presentación y algunas otras son complementarias. Pensar entonces la alteridad en la educación es muy importante porque nos permite no partir de la certeza de nuestro rol docente, sino reconocer que hay un ser que nos interroga, que está ahí, que es un otro lleno de pluralidades y diferencias que es necesario reconocer. Es entonces el reto como docentes interactuar y poder tener una relación diferente con ese otro que se me pone al frente como en calidad de estudiante.